¿Cómo están, estimados alumnos de tercer año de Historia? En esta clase vamos a profundizar un poco un tema que comenzamos a ver la clase anterior. Estamos hablando de las reformas borbónicas. Recuperando un poco lo que habíamos visto en la clase anterior, los Borbones habían llegado al poder, ¿sí? A principios del siglo XVIII, a mediados del siglo XVIII. Van a poner en práctica una serie de reformas que van a ir sobre lo administrativo, sobre lo político, lo económico, lo religioso. Eso es a lo que la historiografía, los historiadores, definimos como reformas borbónicas. La idea de hoy es explicar un poco más en profundidad lo que habíamos empezado a ver. Tengo un punteo hecho de temas en función a la bibliografía que yo les voy a ir entregando a ustedes para que vayan leyendo. Y la idea es poder ir explicándoles progresivamente a medida que ustedes vayan avanzando en esa bibliografía. Así es que comenzamos. La primera categoría que ustedes van a manejar de análisis son estas reformas administrativas que ya habíamos visto un poco la clase pasada. A esos dos virreinatos originales que heredan los Borbones de la corona anterior, van a tomar la decisión de dividirlos, fraccionarlos, para tener un control territorial más exhaustivo, ¿sí? Recordemos de que, como también lo había mencionado anteriormente, esta zona que nosotros ocupamos, que conocemos como Argentina, que en ese momento no existe, en esa época era una zona marginal al control de la corona española. Tenían filtración de contrabando, no había un control que se pudiese ejercer sobre la zona. Entonces, bueno, los Borbones, a través de estas reformas administrativas, crean dos virreinatos nuevos a partir de los que ya estaban. Tenemos Nueva Granada y tenemos el virreinato del Río de la Plata en 1776. Dentro de estas reformas administrativas nosotros nos vamos a centrar sobre la creación del virreinato del Río de la Plata. Básicamente, cuando los Borbones crean el virreinato del Río de la Plata, se le resta poder e importancia al virreinato del Perú. Habíamos establecido de que esto va a generar erosiones entre las élites criollas del Perú y las del nuevo virreinato naciente, ¿sí? ¿Por qué básicamente sucede esto? Porque el comercio se va a desviar a través del puerto de Buenos Aires, porque se le van a restar al virreinato del Perú el control sobre las minas de Potosí, enormes productoras de plata, y van a quedar a cargo de la administración del virreinato del Río de la Plata. Esto va a producir muchas tensiones porque, lógicamente, al desviarse el comercio por el puerto de Buenos Aires, se reestructura todo ese comercio que se realizaba anteriormente, ¿sí? A través del Alto Perú. Entonces, bueno, en la bibliografía que ustedes tienen van a tener estas reformas administrativas. Dentro de lo que son las reformas políticas van a tener que ese virreinato del Río de la Plata, que es creado en un primer momento, luego se le realizan unas reformas. Se va a dividir en 8 intendencias y 5 gobernaciones militares. Las gobernaciones militares, las intendencias es para tener un control económico más exhaustivo, y las gobernaciones militares básicamente lo que van a ser colocadas en las zonas lindantes o limítrofes contra el Brasil portugués, por una cuestión de que en esas gobernaciones existía una concentración de poder y una fuerza militar mayor, justamente para ofrecer resistencia, ¿sí? a ese avance que los portugueses pretendían hacer sobre las posesiones coloniales españolas en América, sobre las colonias españolas. Entonces surge esta reforma, ¿sí? En 1782, esta Real Ordenanza de Intendentes, se fracciona de esta manera el control del virreinato del Río de la Plata,
Y la idea también es ir apartando a los criollos del manejo de la función administrativa. Esto va a producir una fuerte erosión también entre los peninsulares y los criollos, que posteriormente lo vamos a ver reflejado en quienes van a ser nuestros revolucionarios, ¿no? O sea, nuestros criollos que llevan adelante la revolución el 25 de mayo de 1810. Pero para eso todavía necesitamos avanzar bastante. Pero vamos a decir que esta erosión dentro de la sociedad en Hispanoamérica va a ir teniendo sus orígenes en esto, en este desplazamiento de los criollos por parte de los funcionarios peninsulares. No pueden acceder a cargos públicos, tampoco pueden acceder a cargos militares de relevancia, y esto va a producir un descontento generalizado en las familias criollas acomodadas del virreinato del Río de la Plata. No solamente acá, sino también en otros lugares, en otras posesiones coloniales de los Borbones en América. Encontramos también reformas dentro del orden económico. Dentro del orden económico, en Carlos III, en 1778, lo tienen también en la bibliografía, va a llevar adelante, va a promulgar el reglamento de libre comercio. ¿Qué es lo que pretenden los Borbones a partir de esta modificación dentro de lo económico? Ponerle un cese al comercio monopólico que España realizaba con sus colonias. ¿Por qué? Porque el sistema monopólico, el sistema de puerto a puerto, generaba que hubiese un desabastecimiento en las colonias, y eso favorecía también a lo que es la proliferación del contrabando. Entonces, al habilitar nuevos puertos, ¿sí?, al sancionar este reglamento de libre comercio, se habilitan 24 puertos, entre los cuales está Montevideo y Buenos Aires también, ¿sí? El de Montevideo justamente para ofrecer una resistencia a lo que es la comercialización por parte de los portugueses. Pero a pesar de que el término invita a que nosotros pensemos libre comercio, a que los puertos de las colonias podían comercializar con cualquier nación europea o potencia europea, no es así. Se sigue manteniendo la preeminencia en este momento entre la metrópolis España y sus puertos habilitados en América, ¿sí? Habíamos hablado también la vez pasada sobre las reformas religiosas. En 1767, Carlos III firmó el reglamento para expulsar a la Compañía de Jesús de los territorios coloniales peninsulares españoles, ¿sí? Esta ordenanza que firma Carlos III en 1767 se lleva a la práctica, y lo que vamos a decir básicamente sucede con la Compañía de Jesús es que habían acompañado a lo que era el proceso de conquista original, evangelizando a las poblaciones autóctonas, aborígenes. Paulatinamente lo que fueron haciendo fue tener reservas de indios, de aborígenes, en zonas de alta producción, sea tanto yerbatera, ¿sí?, o distintos productos que la región fue propicia para que se generara este tipo de explotación. Lo cierto es que los jesuitas adquirieron una enorme cantidad de posesiones en América, eran fieles al papado, no respondían al poder de la corona. Entonces los Borbones, con su concepción utilitaria, lo que también conocemos como regalismo borbónico, que son ideas que se vienen tomando de la Ilustración. Recordemos que los Borbones son los que introducen el despotismo ilustrado en España.
Este regalismo borbónico lo que va a buscar es una subordinación de la Iglesia a las intenciones utilitaristas de esta nueva concepción que se forma con el despotismo ilustrado de los Borbones. En ese carácter de querer subordinar a la Iglesia, ¿sí?, lo primero que van a hacer básicamente es intentar una reforma dentro de lo que es el ámbito educativo. Esto va a generar un disgusto por parte de la Compañía de Jesús, que finalmente va a derivar en la sustitución de los jesuitas, la expulsión de los jesuitas con esta ordenanza firmada en 1767, que se va a llevar a la práctica a partir de 1768 en sus territorios coloniales en América. Van a ser sustituidos por un clero ortodoxo y funcional al regalismo borbónico. Básicamente, las reformas borbónicas van a ir sobre los aspectos que les detallé en esta clase. Posteriormente, lo que vamos a ir viendo es cómo se va produciendo un acrecentamiento en esta erosión que ya se había producido entre criollos y peninsulares, y que se va a ir potenciando a partir de que en la metrópoli, en España, se van a ir dando toda una serie de sucesos que van a ir haciendo que la corona española vaya perdiendo control o no pueda ejercer un control sobre sus colonias en América. Así es que espero que les haya servido la clase. La idea es poder continuar con estas clases por este medio, y que ustedes tengan como refuerzo estas clases a la lectura que van a tener que ir haciendo. Así que les deseo a todos un buen día y nos vemos la próxima clase.